Muy buenos días, es un placer estar con ustedes el día de hoy en este importante evento que lleva la Sociedad Venezolana de Reumatología y que tiene estos componentes híbridos donde hay bastantes conferencistas que estamos a través de estos nuevos medios y otros que lo están haciendo en presencia. Es para nosotros un verdadero placer desde hablar y como amigos y como socio, miembro honorario que soy de la Sociedad Venezolana de Reumatología, estar con ustedes el día de hoy y tratar el tema de las redes sociales en educación médica, precisamente un tema supremamente importante para situaciones como esta y otras como veremos durante la charla. El día de hoy vamos a hablar de uso de la social media en educación médica. Mi Twitter es @carbicap y estamos utilizando la etiqueta SBR17 para que todos los que estén escuchando y tengan las redes sociales puedan compartir por ahí esta información. Mucho de lo que voy a hablar en esta sesión tiene que ver con algo que recientemente presenté en el Colegio Americano de Reumatología en la sesión de la Liga Internacional de Reumatología de cómo los reumatólogos se entrenan alrededor del mundo. Ahí estamos cada uno de los presidentes de las diferentes ligas y realmente entrenar reumatólogos es algo difícil alrededor del mundo y vamos a mostrar qué ha hecho PANLAR y qué hemos hecho nosotros para poder desarrollar este campo de información a los reumatólogos. La agenda, vamos a hablar un poco de la situación de la educación médica en reumatología, vamos a hablar de las tendencias en el uso de los medios sociales y los medios sociales, por supuesto, en educación médica. Un poco reflexionar por qué tenemos que innovar y finalmente algunas conclusiones. En relación con la situación de la educación médica en reumatología, siempre hay que analizarla en diferentes contextos. Nosotros tenemos que ver cuál es el impacto de la enfermedad, que sabemos que es muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que estamos cortos de reumatólogos alrededor del mundo. No es un problema únicamente de nuestro continente, sino de todos los continentes. Que también hay problemas serios en la forma como se educan los reumatólogos hoy en día y que tenemos nuevas formas para educar a las personas que tenemos que aprender cuáles son y hay unas necesidades del mercado. En este artículo relativamente reciente, uno de tantos, es un editorial que también muestra que en los Estados Unidos y en otras partes los reumatólogos están concentrados en las principales ciudades. Se pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces veamos a ver cómo podemos responder de alguna manera estas preguntas. En América Latina y en nuestro continente, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, también hay muy pocos reumatólogos. Ustedes ven aquí el listado de todos los países con el número de reumatólogos por habitantes y debo decir que, con excepción tal vez de Uruguay, casi todos los demás países están con una absoluta escasez de reumatólogos. Es decir, no tenemos todavía suficiente médicos reumatólogos entrenados ni médicos que comprendan la carga creciente de las enfermedades reumáticas. Ahora, también es grave cuando observamos en esta encuesta que se hizo a más de 300 personas en el continente que necesitamos mejorar la enseñanza de reumatología en el pregrado. Por ejemplo, ustedes ven que solamente en 29% de las escuelas de medicina de América Latina se enseña reumatología. Entonces, los estudiantes de pregrado no están expuestos en general a reumatología y luego solamente un pequeño porcentaje tiene esa exposición a reumatología y también eso influye en que lleguen al final pocos médicos a formarse en nuestra especialidad. Ahora, cuando se evalúa cuál es la metodología de escogencia en las instituciones que tenemos alrededor del continente, vemos que la mayoría utilizan métodos tradicionales. De esos 275 personas que respondieron la encuesta, la mayoría, 73%, utilizan las clases magistrales tradicionales, otro 59% utilizan enseñanza orientada a problemas y otras formas de educación apenas el 7.64%. Una formación bastante tradicional.
¿Cuáles son los retos que tenemos en este contexto? Tenemos un reto de enseñar poco enfermedad musculoesquelética para estudiantes de pregrado, de limitar el conocimiento de la especialidad por los médicos generales y los pacientes. Tenemos muy pocos programas de educación médica continua que realmente puedan ser llamados independientes, y por supuesto también hay unas barreras de lenguaje y financieras que influyen en que la gente pueda acceder al conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con los medios sociales? Los medios sociales han demostrado que han venido teniendo un uso creciente y sostenido, que pueden empoderar a los pacientes, que sirven para apoyar a la educación médica continua y fortalecen escenarios globales. Asimismo, también pueden dar impulso a las investigaciones. Vamos a ver cómo sería esto. Aquí estoy yo en una foto, esto fue el año pasado, en Dubái, durante la semana de la e-salud en Dubái. Estoy con profesores de la Universidad de Stanford y personas de Dubái, que me llamó mucho la atención porque en esta universidad que se llama Mohammed Ben Rashid University, ellos desde el año 1, desde el primer momento, los ponen en contacto con los medios sociales. Ustedes bien saben que Dubái siempre está en la punta de desarrollo, innovación, y aquí tenemos gente de Stanford. Al lado mío está en el centro el doctor Homero Rivas, que precisamente lo conocimos a través de Twitter, y que es el jefe de salud móvil de la Universidad de Stanford, y con el cual hemos podido escribir un libro con muchos autores alrededor del mundo, y yo particularmente me encargué del capítulo de educación en salud digital, cosas que le voy a mostrar un poco en esta presentación. Entonces es muy importante tener en cuenta que esto es una tendencia global. Es muy importante tener en cuenta que tenemos una nueva generación completa con un nuevo lenguaje completo. Seguramente han oído de las diferentes generaciones, los maduros, los baby boomers, generación X, Y, Z y cada letra del alfabeto, pero esta que llamamos de los millennials es completamente diferente a la que nos precedía en la forma de abordar la información, en la forma de obtener conocimiento, en la forma de relacionarse con otros, y es algo que tenemos que aprender a través de estos medios. Ahora, los medios sociales son una realidad. Ha habido un cambio creciente en el flujo de información. Si ustedes ven aquí, vamos viendo los años, desde el año 90, cuando yo me formé, hasta lo más reciente, y al principio los que tenían la información básicamente eran los profesores académicos universitarios, que de ahí se la pasaban a los doctores y de ahí a los pacientes. Después empezaron a surgir más actores como los especialistas, médicos generales, profesionales de la salud, que básicamente a través un poco del internet y con recomendaciones de consenso podían y mejoraban esa información. Y hoy en día vemos que en espacios como los de los medios sociales se encuentran una diversidad de autores. Están las agencias de salud, están expertos, están las sociedades profesionales, están los activistas, están los journals, todos en el mismo espacio que denominamos de medios sociales o social media. Los pacientes también están en ese espacio. Y esto es con frecuencia una diapositiva que ejemplifica lo que nos puede estar sucediendo. Dice aquí, yo ya me diagnostiqué en internet, vengo aquí solamente por una segunda opinión. Esto es algo que a veces asusta a los médicos, y ha surgido el concepto del paciente empoderado, informado. Dave Roncar, uno de los más famosos de estos pacientes, dice que el paciente es el recurso menos utilizado en medicina. Estos pacientes empoderados, la E viene de que están equipados, ensamblados, empoderados, comprometidos, son iguales, expertos se consideran, y van a escuchar muchas veces frases como nada sobre el paciente, sin el paciente, como lo que es la medicina participatoria o centrada en el paciente, y el tema de los pacientes incluidos. Ahora, ¿es importante el uso de estos medios sociales? Por supuesto. Hoy en día hay conferencias globales como son en las que mezclan médicos, tecnología y pacientes. Hay dos muy importantes, una en Estados Unidos, precisamente en Stanford, que es MedX, y otra en Europa que se llama Doctor 2.0. Esas conferencias ustedes ven aquí como en el lado izquierdo están las personas que asisten a la conferencia. Cada punto es un asistente,
y en el lado derecho están las personas que están por fuera de la conferencia, alrededor del mundo, escuchando o leyendo o compartiendo a través de una etiqueta la conferencia. Y se ha visto también que en aquellos eventos donde participan los pacientes todavía se comparte muchísima más información. Hay una necesidad sentida de información y hay etiquetas que se están utilizando que pueden encontrar como MEDED, que es para educación médica, FOAMED, que es para Free Open Access Medical Education, Panlar Edu, que es la que utilizamos nosotros para educación en Panlar. Hay foros de líderes como el HCLDR y otros tantos que se pueden encontrar muchas personas con intereses comunes y de gran profundidad en el Internet. De tal manera que la social media impulsa escenarios claramente globales. Ahora, no solo eso es importante, también es una excelente herramienta que puede servir para diseminar, impulsar la investigación. Desde que se genera la idea, hay una discusión alrededor de esta, se puede colaborar y encontrar colaboradores de otras partes, como les digo en el capítulo del libro que escribí para Stanford, experimentar, probar las ideas, luego de la publicación ayudar a diseminar y que alcancen muchas más personas. Una cosa bien importante, parece increíble, que los artículos que desde el principio tienen más compartidas, que tienen más retweets, son finalmente aquellos artículos que alcanzan más citaciones. De tal manera que hoy en día también decir dónde está la información, cómo está la información, saberla de alguna manera, venderla en medios como los medios sociales, también va a ser muy importante para medir el impacto de nuestra investigación. De hecho, hay algunas herramientas como Altmetrics que se proponen como alternativas para las medidas usuales de factor de impacto y otras, porque son métricas alternativas y que ve el impacto de la investigación en los medios públicos, sociales, donde hay muchas personas al cual queremos llegar finalmente con lo que hacemos como investigación. Ahora, en educación médica, ¿qué ocurre? Aquí vemos una diapositiva de Eric Topol, que muchos de ustedes tal vez conocen. Él trabaja en La Joya, en California, y es un genetista altamente reconocido y es un usuario muy fuerte de Twitter. Y él dice, actualmente el tiempo más importante que paso en términos de aprender cosas en ciencia y medicina lo paso en Twitter. Y yo estoy completamente y seguramente muchas de las personas que están conmigo en Twitter podemos pensar lo mismo. Es un excelente medio de educación médica. Veamos cómo. Este fue mi primer ponqué. Ustedes ven ahí que estoy con mis estudiantes. Nosotros tenemos una rotación, numeral reuma, y mis estudiantes me dieron por primera vez un pudín, una torta que es de Twitter. Es muy importante para mí porque ese momento marcó un cambio. Los previos a este me habían reportado con la decanatura, con la universidad, me habían llamado de la decanatura a preguntar que por qué utilizaba estos nuevos medios, etcétera. Y después de ese pudín, de esa torta, fue cambiando la actitud y hoy en día mi universidad, mi lugar es uno de los que más utilizamos los medios sociales para comunicarnos con los estudiantes, entre nosotros y con el mundo. Hicimos varios estudios dentro del doctorado. Por ejemplo, encontramos que la mayoría de los estudiantes que buscan en máquinas de búsquedas, lo hacen más en las máquinas de búsquedas que en las bases de datos del campus. Ustedes ven ahí blogs, las bases de datos de la universidad y las máquinas o motores de búsqueda. Y nosotros en nuestra universidad tenemos absolutamente todos los recursos necesarios de bases de datos y ellos prefieren aún así buscar en máquinas de búsqueda como Google y otras. También ha habido un crecimiento exponencial de los aparatos móviles. Nuestros estudiantes cada vez utilizan más los móviles por encima del computador. Aquí en este estudio del 2014 ya estaba alcanzando a los laptops, pero hoy en día es superior el uso de móviles al uso de laptops. Entonces también tenemos que tener en cuenta que es una forma de obtener información y aprender de esta información. Hay varios beneficios documentados sobre el uso de los medios sociales. Por ejemplo, podríamos seguir instituciones relevantes, por ejemplo, doctores relevantes, también
seguir las etiquetas específicas de educación médica, como la de REUM-EDU, para educación en reumatología, PANLAR-EDU, educación en PANLAR, o ROR-REUMA, la de mi rotación. Los otros que ya les mencioné previamente, Medical Education, para educación médica, que hay educadores en salud alrededor del mundo, y la de acceso abierto en medicina. Esto es muy importante porque la mayoría del mundo industrializado o de las grandes asociaciones de reumatología en general tiende a cobrar por los cursos, y a través de muchas cosas en internet y en los medios sociales se puede obtener información gratuita, sobre todo, o a unos costos muy razonables, y es importante en continentes como el nuestro. También se pueden seguir eventos internacionales como el Colegio Americano de Reumatología o esta edición que ustedes estamos haciendo el día de hoy. Utilizar el concepto de la clase al revés, es decir, que los estudiantes primero revisan videos y luego vamos a discutir lo que encontraron en los videos. Entonces es una forma que podemos utilizar y utilizamos cuando salimos de viaje, dejamos clases pregrabadas a los estudiantes y luego cuando llegamos o a través de la etiqueta discutimos sobre esto. También los estudiantes aprenden a ser más abiertos y a tener herramientas de colaboración con otros, y se crea una comunidad de interés mucho más allá de la clase. Esto fue en el Colegio Americano de Reumatología, y ustedes hubo más de 49 millones de impresiones, es decir, 49 millones de veces fueron vistos tweets de este evento, con más de 13,000 tweets que hubo y 2,800 participantes de todo el mundo. De tal manera que, como decía previamente, el impacto es global. Y, por ejemplo, en mi caso, que estuve dedicado a muchas reuniones administrativas por mi cargo en PANLAR, después de eso pude leer muchos tweets y pude actualizarme totalmente de cuál era el contenido académico de la reunión, siguiendo la etiqueta ACR17, lo cual lo invito a hacer. Ahora, nosotros que hemos hecho también desde el punto de vista de investigación, en este estudio que presentamos en el PANLAR de hace 2 años, hicimos un análisis de cómo utilizaban los estudiantes la rotación de reumatología y el numeral ROR-REUMA. Nosotros utilizamos 2 etiquetas ROR-REUMA y hoy aprendí que tiene que ver con lo que el estudiante considera que aprendió el día de hoy. Este estudio lo hicimos un poco para probar que los estudiantes sí utilizan adecuadamente los medios sociales, una de las críticas que se le hace a esta utilización. Por ejemplo, ahí analizamos 1,576 tweets que tenían la etiqueta ROR-REUMA. Encontramos que tweets que eran originales eran el 61%, y retuitear la información ocupaba el 38% de los tweets, y que eran sobre tópicos de interés en reumatología en el 74% de los casos. Los muchachos tuitearon sobre 35 diferentes tópicos de interés, y por ejemplo, el número 1 salió la espondiloartropatía, seguido de lupus, artritis reumatoidea, artrosis, etcétera, examen físico, que son en general lo que va contenido en el currículum de enseñanza durante el pregrado en nuestra universidad, que es una de las 29% afortunadas que enseña en pregrado, aunque es electiva, a los estudiantes de reumatología. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Hemos aprendido que los estudiantes hay que entenderlos, hay que hablar en su lenguaje, hay que explorar cuáles son las herramientas o las habilidades digitales que tienen, incluyendo cuáles son los hobbies y las preferencias digitales, presentarlos siempre como una oportunidad. No hay que hacerle bullying a los estudiantes ni a ninguno que no sepa suficiente sobre estos medios. Siempre debemos mantenerlos como una opción. Ustedes ven ahí en la diapositiva una de mis estudiantes presentando en papel, sí, algo que tenía que ver precisamente con desarrollo de nuevos medios, pero prefirieron hacerlo en papel para poder exponer la idea y no en un computador. Entonces esto es algo que siempre debemos mantener como una opción. Hay que explicar cuáles son las básicas de la herramienta. Todos los que lo hemos utilizado sabemos que es muy fácil, pero requiere una curva de aprendizaje. Estas herramientas siempre son complementarias. Todavía ellos tienen que aprender lo básico, que es la reumatología, o cualquier área de la medicina donde estén inmersos. Y debe disfrutarse, ser abierto, permitir que la creatividad fluya en los mismos términos de los estudiantes. Por ejemplo, utilizamos memes, etiquetas, canciones,
preguntamos por retroalimentación, cómo le va, y permitimos que ellos sean creativos en relación con la forma como quieren aprender y presentar el conocimiento que aprenden. Entonces, por eso pensamos que es importante que la innovación haga parte de lo que hacemos en nuestra universidad, en nuestra rotación y, por supuesto, en Panlar a nivel del continente. Nosotros en Panlar hemos fortalecido un programa de educación continua muy extenso que incluye unas sesiones mensuales en línea a través de los webcasts que son, como les decía antes, son gratis, están en línea y son a libre demanda. Los eventos, hemos hecho toda una reestructuración de los eventos con una arquitectura de los mismos. Hemos diseñado un plan de educación para médicos generales. Hemos abierto unos portales de educación para el paciente, como hablemos de lupus o un lugar para la artritis. Fortalecido cursos en línea que estarán en los próximos meses presentándose a la comunidad y estimulando el estímulo a través de diferentes premios, como el de innovación, por ejemplo. Recibimos 17 propuestas para el premio de innovación o los grupos de estudio, entre otras cosas. Ahora, este programa de Panlar Edu es un programa que se transmite todos los miércoles, tercer miércoles de cada mes, y es totalmente gratis y está orientado a cerrar la brecha de conocimiento en reumatología que hay a través del continente, por no decir en el mundo. Hemos tenido excelentes resultados. Hemos llevado hasta el momento 9 sesiones con más de 4.000 registrados y en vivo durante las sesiones 1.917 personas. El más popular ha sido nefritis lúpica y una cosa muy importante, muchísimas preguntas. En promedio, 52 preguntas por cada uno de los eventos que cada uno de nuestros conferencistas seleccionados por las diferentes sociedades nacionales se ha tomado el tiempo de contestar. Ahí ven el top 5, está Colombia, Argentina, México, Perú, Ecuador y muy cerca está Venezuela, que es un gran usuario de las redes sociales. Y eso equivale prácticamente a llenar un salón como el que hicimos durante el curso ACAR en Costa Rica o el curso de biosimilares en Perú todos los meses. Esa es la proporción de personas que acuden a las sesiones en línea de Panlar, de tal manera que el impacto es muchísimo. 67% son reumatólogos, pero 33% no son reumatólogos, son otro tipo de médicos y esto es algo supremamente importante. También creamos un currículum en línea de pregrado que se llama Reumático, un proyecto de Jonathan Hausman, un venezolano, por cierto, que vive en los Estados Unidos y que lo pasó a través de un proyecto hilar, y ahí definimos y creamos un currículum apropiado para estudiantes latinoamericanos. Ayudamos a crear una red de educadores en reumatología y un sitio web interactivo a través de Reumático. Consta de tópicos, son 15 tópicos diferentes y preguntas de múltiple escogencia. Y todos los links están en español y también tiene un convenio, porque es con el American College of Rheumatology. Ellos tienen un programa que se llama Reum to Learn y esto es una adaptación de ese programa Reum to Learn al currículum que nosotros utilizamos en América Latina. Tenemos algunas estadísticas, por ejemplo, hemos tenido participación de 28 países y 85 usuarios permanentes de la aplicación que se puede encontrar por internet muy fácilmente. Ahora, hay unos retos para mejorar el futuro. Tenemos problemas porque todavía algunas organizaciones no entienden esto. Son verticales, jerárquicas, acostumbradas a lo tradicional. Los profesionales de salud están frecuentemente conectados, pero aún así es posible que no tengan suficiente conocimiento y entrenamiento sobre las técnicas, sobre las herramientas digitales. Y hay cierta resistencia aún a los avances tecnológicos por algunos de los profesionales, en especial los doctores. Curiosamente, enfermeras y otro tipo de profesionales y los pacientes han acogido más rápido la tecnología que incluso algunos doctores. Y aún es débil la interacción entre nosotros y esos pacientes que se encuentran en las redes, porque, como les decía al principio, hay cierto miedo en exponerse a un nuevo medio tan abierto como es esto. Podemos concluir entonces que debemos tener una buena y fomentar, por supuesto, una buena actitud hacia la tecnología,
debemos trabajar importantemente en nuestras habilidades digitales para poder disfrutar más de estos conocimientos, mejorar, por supuesto, la conectividad que tenemos con el resto de nuestra comunidad. Es importante fortalecer el liderazgo y personalidad en esta área. Se está desarrollando, alguna gente puede creer que es demasiado innovadora, pero es una tendencia clara que se ha marcado y no sabemos cómo va a terminar. Ustedes ven ahí en la foto, una foto del año 60, que es como se imaginaban lo que hoy podemos decir que son los Google Glass, que eran una lente que podía ver el futuro y se colocan la lente como antena de televisión en los ojos, es la forma como en los años 60 se lo imaginaban. Es probable que vaya a ser diferente como nosotros lo imaginamos, que hay algunas variaciones inexplicadas. Alguien en algún garaje está inventando algo que va a cambiar y revolucionar esto, pero de todas maneras ya es un hecho que está ocurriendo. Entonces nosotros creemos que únicamente a través de la innovación es posible avanzar y contribuir desde nuestra área, nuestro conocimiento, nuestro continente, a una verdadera reumatología global. Y eso fue un mensaje muy importante que dimos durante esa sesión pilar en el Colegio Americano de Reumatología. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado, gustado, y estaremos apoyando todo este tipo de iniciativas en el futuro con el fin de llegar cada vez a más y más personas en todo nuestro continente y el mundo. Gracias por su atención. Que tengan un muy feliz día y resto de eventos. Saludos.